Caos e incertidumbre en Venezuela por Operación Libertad lanzada por Juan Guaidó contra el régimen de Maduro. Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, llama a defender a Maduro de intentos de golpe de Estado. Asegura que la situación está controlada. Nicolás Maduro iba a dejar hoy el país, pero los rusos lo habrían detenido, así lo afirmó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Donald Trump amenaza con imponer un embargo total a Cuba si sigue sosteniendo al régimen de Maduro. Estas impresionantes imágenes de una tanqueta de las fuerzas de Maduro embistiendo a opositores desatan repudio en el mundo. Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión especial de Red Más Noticias. Hoy empezamos más temprano, cedemos el espacio de la emisión de Red Más Internacional porque hay que hablar a fondo, en contexto, de todo lo que ha sido hoy la situación de Venezuela. Un día difícil para el vecino país que ha dejado muchos interrogantes y ante todo una gran incertidumbre por lo que viene. Comenzamos hablando de esa fase inicial de la Operación Libertad allí en Venezuela, que comenzó esta madrugada con un llamado de Juan Guaidó a los militares para que se desobedecieran a Nicolás Maduro. El líder opositor Leopoldo López apareció sorpresivamente junto al mandatario interino y también exigió el apoyo de la ciudadanía. A continuación les presentamos un recuento de los principales acontecimientos que ocurrieron hoy allí en Caracas. Caracas, 3:45 de la mañana. No había salido el sol en la capital venezolana cuando Juan Guaidó publicó este mensaje en el que convocaba a militares y ciudadanos a dirigirse a la base aérea de La Carlota para iniciar la fase final de la Operación Libertad. Hacemos un gran llamado a los empleados públicos y a un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional, nuestras Fuerzas Armadas. Guaidó estaba acompañado por un grupo de militares rebeldes y a su izquierda sorpresivamente aparecía el exalcalde de Chacao, Leopoldo López, a quien se le había visto por última vez el 8 de julio de 2017, cuando le otorgaron prisión domiciliaria y quien salió de su vivienda gracias a que los uniformados que custodiaban su vivienda se acogieron a la ley de amnistía impulsada por la Asamblea Nacional. 6:50 de la mañana. Leopoldo López apareció junto a Juan Guaidó y ofreció declaraciones a los medios de comunicación en inmediaciones a La Carlota. Nosotros estamos convencidos que es irreversible. El pueblo, con su Fuerza Armada, vamos a lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Minutos después, militares afines al chavismo lanzaban gases lacrimógenos a los efectivos que estaban apoyando a Juan Guaidó en las afueras de la base aérea. Pese a que el régimen aseguraba que el supuesto golpe militar ya había sido controlado, la presión en las calles aumentaba. Cientos de personas atendían el llamado de Guaidó y se acercaban a La Carlota para apoyar la Operación Libertad. Fue entonces cuando se intensificaron los enfrentamientos. Amigos de la otra digital, a esta hora hay una situación de confusión. Ha llegado el contingente de la Guardia Nacional. 8 de la mañana. El distribuidor Altamira se convirtió en uno de los focos en los que efectivos afines a Nicolás Maduro y colectivos chavistas empezaban a atacar con armas y fusiles a la población civil. La Guardia Nacional Bolivariana también comenzaba a reprimir brutalmente a los manifestantes. ¡Mierda! En otra toma grabada por algunos ciudadanos quedó registrado el instante en el que militares leales a Juan Guaidó bajaban de unas tanquetas a los del régimen. Los uniformados rebeldes, quienes a esa hora estaban identificados con pañoletas moradas, seguían en pie. ¡Libertad! ¡Libertad! Estamos cansados ya de que el pueblo esté sufriendo, nuestros familiares, todo. ¿Cuántos hombres acompañan este movimiento militar? Muchos. ¿Muchos es un estimado de cuántos? Una aproximada de 500 efectivos militares.
El régimen de Nicolás Maduro a esa hora bloqueó las comunicaciones y las redes sociales en Venezuela. El canciller Jorge Arreaza, desde su cuenta en Twitter, responsabilizó al gobierno colombiano. Denunciamos ante la comunidad internacional el apoyo del gobierno de Colombia a este nuevo intento de golpe de Estado en Venezuela. Desde Washington y Bogotá se han planificado todas las fracasadas acciones inconstitucionales de los últimos meses en Venezuela. 10 de la mañana. En la avenida Urdaneta, cientos de manifestantes del chavismo comenzaban a concentrarse para respaldar al líder de la dictadura. Después de casi 5 horas, Nicolás Maduro rompió su silencio y publicó un mensaje en su cuenta en Twitter. Nervios de acero. He conversado con los comandantes de todas las REDI y SODI del país, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Venceremos. 12 del día. Los enfrentamientos y la represión continuaban en zonas como Chacaíto, mientras que en el centro de la ciudad fue quemado este autobús. Juan Guaidó y algunos líderes de la oposición llegaban hasta la Plaza Altamira para alentar a los manifestantes a que continuaran con la Operación Libertad. Hoy están aquí, hacen falta que se sume el resto, así que nos mantenemos aquí y convoquen a todos que se vengan acá a Altamira en este momento. Operación Libertad comenzó. Casi que en simultáneo se pronunciaba desde Miraflores el número 2 del chavismo. El gran polo patriótico, los movimientos sociales, el pueblo en la calle venía sintiendo de lo que era capaz la derecha venezolana. Y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Y si hay que usar las armas para defender esos principios, las usaremos. 2 de la tarde. Algunos manifestantes de la oposición que se dirigían hacia Miraflores denunciaron que fueron atacados a tiros por colectivos chavistas. Varios policías trataron de responder la arremetida. Una persona resultó herida en el sitio. Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa denunciaba que el régimen había sacado del aire la señal de varias cadenas internacionales como BBC y CNN Internacional. 3:27 de la tarde. Después de liberarse del arresto domiciliario, condición en la que cumplía una pena de 14 años de cárcel por instigar las protestas de 2014, Leopoldo López, su esposa Lilian Tintori y su hija ingresaron a la sede diplomática de Chile en Caracas en calidad de huéspedes, según confirmó la Cancillería de ese país. Hacia las 5 de la tarde persistían los focos de violencia en zonas del este de la ciudad entre manifestantes de la oposición y fuerzas afines al chavismo. Nicolás Maduro no había aparecido hasta entonces. Y todavía no ha aparecido Nicolás Maduro. Hacemos contacto a esta hora con nuestro corresponsal permanente en Caracas, Jorge Luis Pérez Valeri, que tiene toda la información de lo que ha pasado hoy y de lo que está sucediendo en este momento en las calles de Caracas. Juan, adelante. Muy buenas noches, es un gusto saludarles desde la capital venezolana. Hasta ahora continúa tensa la situación luego de haber llegado la noche. Se mantienen algunas detonaciones en sectores del este de Caracas. Es perceptible desde el punto en el que estamos que continúa en desarrollo estos enfrentamientos entre aquellos seguidores de Juan Guaidó que decidieron salir desde la mañana a respaldarle y miembros de la fuerza pública que se mantienen leales a Nicolás Maduro. Importante esta hora destacar la situación con respecto a Leopoldo López, quien sorpresivamente apareció en medio de este acto que adelantaba Juan Guaidó junto a un grupo de militares de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes salieron también a expresar su respaldo en el marco de esta llamada Operación Libertad. Leopoldo López está en este momento refugiado en la Embajada de Chile en Caracas, en la residencia del embajador. Está siendo catalogado en este momento como huésped diplomático y eso ya se considera una protección en torno a su integridad. También lo ha hecho miembros de su familia. Lilian Tintori y sus hijos están en ese sitio también resguardados. Eso lo informó el ministro de Exteriores de Chile a través de las redes sociales. Importante también el silencio que se ha mantenido desde el sector del chavismo durante todo el día por parte de su figura principal, de Nicolás Maduro, quien a lo largo del día se abstuvo de emitir declaraciones a través de la televisión estatal. Sí lo hizo a través de algunos comentarios en las redes sociales, a través de su cuenta en Twitter, destacando, por ejemplo, el apoyo que le ha dado el alto mando militar que dirige Vladimir Padrino López en medio de esta crisis. Insiste el chavismo que lo que ocurrió
ocurrió el día de hoy fue un golpe de Estado en contra de Nicolás Maduro, insistiendo en defender la legitimidad de Maduro como presidente de Venezuela, un hecho que no respalda Juan Guaidó, quien por el contrario se mantuvo durante la mañana en este punto del este de Caracas, conocido como el distribuidor Altamira, muy cerca de la base aérea militar La Carlota, donde se estaba trincherando allí junto a un grupo de militares, este grupo de militares que declaró su apoyo, que insisten que no va a reconocer a Nicolás Maduro como presidente. Hasta ahora no hay mayores pronunciamientos de algún miembro del alto mando militar o algún comandante de peso dentro de la institución militar que asegure que va a respaldar a Juan Guaidó en medio de esta estrategia, pero sí existe la presión creciente por parte de la comunidad internacional en torno a la situación de Venezuela, que ha manifestado su preocupación. Principalmente voceros del gobierno de los Estados Unidos han mantenido sus declaraciones durante el día, entre ellos el propio presidente Donald Trump, que decía que estaba del lado de Juan Guaidó, que apoyaba sus intentos por restablecer la democracia en el país y que amenazaba, por ejemplo, a aliados importantes para el gobierno de Nicolás Maduro, como el gobierno cubano, con la posibilidad de ampliar el embargo a la isla a raíz del apoyo militar y político que mantiene el gobierno de Díaz-Canel sobre la administración de Nicolás Maduro, pero también declaraciones importantes también, por ejemplo, del asesor de seguridad John Bolton, quien decía y afirmaba en una rueda de prensa más temprano que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, altos funcionarios, mencionando concretamente a Vladimir Padrino y también mencionando al jefe de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, que estaban de acuerdo en que Nicolás Maduro tenía que salir del poder. Sobre esas declaraciones no ha habido mayores pronunciamientos, pero por lo pronto nos mantenemos atentos a lo que ocurre aquí en la capital venezolana para transmitirles a ustedes todos los hechos. Claro que sí, Jorge Luis, gracias por el momento, porque más adelante de seguro vamos a tener que regresar con usted para que nos mantenga bien actualizados de lo que está pasando allí en Venezuela. Y en medio de toda esta jornada han sorprendido declaraciones de funcionarios estadounidenses. Mientras el secretario de Estado aseguró que Maduro tendría la intención de volar mañana hacia Cuba, el asesor de Seguridad Nacional dijo que figuras clave del régimen de Maduro negociaban una salida pacífica con Guaidó. Negó que lo de hoy se trate de un golpe de Estado y explicó sus razones. Después de una jornada de reacciones, advertencias y movimientos, el secretario de Estado Mike Pompeo sorprendió. Dijo que Nicolás Maduro tenía un avión listo para viajar mañana mismo a Cuba, pero que Rusia lo convenció de quedarse en Caracas. El secretario de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, también sorprendió con otro anuncio. Adelantó que hay funcionarios del régimen de Nicolás Maduro quienes estarían negociando una salida pacífica con nombres, cargo y apellidos. Es importante que figuras claves del régimen que han estado hablando con la oposición durante los últimos 3 meses cumplan con sus promesas de ayudar a la transición pacífica del poder y le den el poder a Guaidó, que vaya de manos de Maduro a Guaidó. Personas como el ministro de Defensa Vladimir Padrino, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno y el jefe de la Guardia Presidencial han todos acordado que Maduro tiene que irse hoy, tiene que actuar esta tarde o noche. Esperamos que puedan ayudar a que el resto de las fuerzas militares se vayan con el presidente interino. La inteligencia cubana ha jugado un rol crítico en mantener a Maduro. Previamente, a través de su cuenta en Twitter, les hizo un llamado puntual a los funcionarios. El tiempo se acaba. Esta es su última oportunidad. Acepten la amnistía del presidente interino Guaidó, protejan la Constitución y saquen a Maduro del poder y lo sacaremos de nuestra lista de sancionados. Sigan con Maduro y se hundirán con el barco. Una vez más aseguró que todas las opciones están sobre la mesa. Queremos como nuestro principal objetivo la transferencia pacífica del poder, pero lo diré de nuevo, como dijo el presidente desde el principio, y que Nicolás Maduro y los que lo apoyan, particularmente aquellos que no son venezolanos, deben saber que todas las opciones están sobre la mesa. Bolton explicó por qué no se trata de un golpe de Estado. Esto claramente no es un golpe de Estado. Reconocemos a Juan Guaidó como el legítimo presidente interino de Venezuela. Y así como no es un golpe de Estado cuando el presidente de Estados Unidos da una orden al Departamento de Defensa, no es un golpe de Estado que Juan Guaidó intente tomar el mando de los militares venezolanos. También aseguró que los venezolanos han dejado claro que el camino hacia la democracia es irreversible.
Durante la llamada Operación Libertad, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, envió diferentes mensajes dirigidos a militares, a ciudadanos e incluso al régimen de Nicolás Maduro. La Operación Libertad, los comités de ayuda y libertad, los invito inmediatamente a activarse. Los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Han sido años de sacrificio, han sido años de persecución, han sido años incluso de miedo. Hoy se vence ese miedo. Los que tengan señal, los que tengan para mandar mensaje de texto, llamen a todo el mundo y dejen que se vengan para acá. Hoy las Fuerzas Armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución. Y hoy nos queda claro que las Fuerzas Armadas están con el pueblo de Venezuela y no con el dictador. Convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta. Hoy estamos aquí y vamos a resistir aquí, pidiendo a esos militares que se incorporen a esta legítima lucha de todo el pueblo de Venezuela. Nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta. El golpe de Estado lo da Maduro en Miraflores al usurpar funciones. El golpe de Estado lo dan los que usan paramilitares armados para atacar a nuestra gente. Hoy sabemos que todos los venezolanos, todos, están a favor del cambio. Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, reiteró la lealtad de los militares venezolanos con Nicolás Maduro. También hizo fuertes advertencias a la oposición y la responsabilizó de los hechos de violencia en ese país. No vamos a permitir, lo repito una y un millón de veces más, ninguna agresión contra la ley, contra la institucionalidad. Los hacemos responsables a ustedes de todo acto de violencia que a partir de este momento se genere en las calles de Venezuela, porque son ustedes los que están propiciando golpes de estados, usando militares que tienen una tarea constitucional, un deber constitucional. El que llegue a Miraflores por la violencia será derrocado por la violencia. Entonces estaremos en un juego perverso. Y si quieren ganarse el respeto de la Fuerza Armada, dejen la mamadera de gallo, la guachafita, el relajo. ¿O es que ustedes creen que ustedes están jugando con niños en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? No nos subestimen, ni sigan haciendo propuestas engañosas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que a nosotros no nos mueve otra cosa sino el amor a la patria, el amor a Bolívar, el amor a las leyes, el amor a la independencia. Sin embargo, la imagen más violenta del día corrió por cuenta de la propia Guardia Nacional Bolivariana. Hasta ese momento la noticia no había copado la atención mundial. Solo fue hasta cuando una de las tanquetas de la Guardia Nacional venezolana la emprendió contra los manifestantes, literalmente pasándoles por encima. Como miles de venezolanos, este grupo de personas en el sector de Altamira se unieron a las manifestaciones de la Operación Libertad, convocada por el presidente interino Juan Guaidó en horas de la madrugada junto a Leopoldo López. En el video se ve cómo de forma violenta algunas tanquetas conducidas por integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana que apoyan a Nicolás Maduro atropellan indiscriminadamente a los simpatizantes de Guaidó. Varias personas quedan tendidas en el piso malheridas luego de que la tanqueta ha pasado por encima de ellas. Luego del incidente, las cámaras de televisión lograron captar las imágenes de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que apoyan al presidente interino Juan Guaidó, desalojando a la fuerza a guardias simpatizantes de Nicolás Maduro de sus tanquetas. Las calles de Venezuela una vez más se inundaron de simpatizantes de lado y lado que luchan para que su candidato se quede en el poder. También hoy, en medio de toda esta violenta jornada, un grupo de los militares que participó en el movimiento contra el gobierno de Nicolás Maduro dijo que habían sido engañados y regresaron a sus bases. Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, aseguraron que los querían involucrar en un golpe de Estado.
Entre los muchos videos que circularon el día de hoy sobre la crisis en Venezuela, que la oposición llama Operación Libertad y el gobierno golpe de Estado, hay uno en el cual un grupo de militares se montan en una tanqueta para regresar a su base, tras asegurar que fueron engañados. Ahí me trajeron engañado. Sí. Ah, sí. Nosotros estamos en Villaflores de la isla. Nos dijeron, ¿dónde se quedan para el CNN? De hecho, los militares dan nombres de quienes los llevaron hasta el distribuidor Altamira, cerca a la base aérea La Carlota, donde Juan Guaidó y Leopoldo López aparecieron temprano en la mañana para darle inicio a la Operación Libertad. ¿Cómo se llama el comandante? Sánchez. ¿Comandante? Sánchez. Mayor Sequera. ¿Y el mayor? Sequera. ¿Quién más? A mí me engañó fue el capitán Rivas. ¿Quién? El capitán Rivas. ¿Quién te engañó? Sí, me trajo para acá, no sé. ¿Pero quién fue ese? El capitán Rivas. El número 2 del chavismo y para muchos quien realmente maneja el poder, Diosdado Cabello, calificó la situación como un espectáculo triste, en el cual se engañó a unos militares para que se sumaran a un golpe de Estado. Y hoy, en la madrugada, bien temprano, un grupo de traidores a la patria, un grupo de vendidos al imperialismo norteamericano, han dado un paso en retroceso enorme para nuestra patria. Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien apareció en compañía del alto mando, también insistió en que la mayoría de quienes asistieron a apoyar a los opositores fueron engañados. El 80% medido ya, como lo hemos medido, el 80% de todos los efectivos que fueron y acudieron a ese distribuidor fueron engañados. Según Padrino López, al grupo que se sumó a los opositores se les venía haciendo un seguimiento por parte de los cuerpos de inteligencia por su posible vínculo con la desaparición de un grupo de vehículos de la Guardia Nacional. Y apostar a un grupo de hombres con un grupo de vehículos secuestrados de nuestra Guardia Nacional no puede calificarse sino de un acto también cobarde, terrorista y por supuesto raya en un intento de golpe de Estado. En horas de la tarde, el ministro de Defensa informó que los militares que apoyaron al movimiento opositor abandonaron la zona de la base aérea de La Carlota y que el golpe estaba siendo derrotado. Llega el momento para analizar un poco más a fondo todo lo ocurrido hoy, para hacer balances y entender qué puede seguir después de este día difícil, nuevamente una jornada difícil en Venezuela. Saludamos a nuestro invitado Ronald Rodríguez, internacionalista, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Ronald, bienvenido, buenas noches. Paula, gracias por la invitación. Usted muy activo desde muy temprano, no es para menos, Venezuela es su tema, así que le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros a esta hora. Mire, creo que deja tantos frentes abiertos lo que ha ocurrido hoy que uno no sabe ni por dónde empezar, pero quizá uno de los hechos más relevantes, que no es el único, es la ausencia notoria de Nicolás Maduro. Solamente un trino, más o menos como a las 10 de la mañana, una cosa así, y de resto desaparecido. Esto sumado a las versiones que dan John Bolton por un lado, que da Mike Pompeo por otro lado, pues lo hace pensar a uno que hay una fragmentación en la dictadura. ¿Usted podría decir que sí, que está fragmentada internamente la dictadura, y cuáles serían como esas piezas que componen cada uno de esos como grupos que se están formando al interior de la dictadura? Bueno, hay que tener cuidado porque hay demasiada especulación al respecto, pero en efecto hay una serie de movimientos que son atípicos, quiénes se expresaron, desde dónde se expresaron, a la hora que lo hacen. Por ejemplo, que una de las primeras personas que se haya expresado pues hubiese sido precisamente Diosdado Cabello, que antes, cuando uno recuerda cuál era el comportamiento de Diosdado Cabello, por ejemplo, en 2014 o 2017, no era una de las primeras voces que salía, lo cual quiere decir que él ha adquirido un protagonismo en este tiempo y que está ejerciendo ese protagonismo y que tiene un liderazgo al interior del movimiento. Llama la atención también que muchas de sus apariciones las hace junto a Freddy Bernal, quien es el protector del Estado Táchira y quien es uno de los hombres más violentos del régimen. Estos dos se han caracterizado porque en el último mes han estado poniendo en sus redes sociales, en Instagram, en Twitter, videos de ellos entrenando y hablando de que si en un momento determinado cae el régimen, ellos están dispuestos de irse a la subversión y de no permitir que la transición se dé de forma pacífica, sino hacer una especie de lucha de guerrillas. Y muchos de los videos recuerdan esos entrenamientos de las FARC y el ELN que se daban en Colombia en la clandestinidad para demostrar fuerza, pero ahora desde el lado de un supuesto miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, de hecho su presidente, y desde el protector del Estado Miranda. De otro lado, pues tenemos a Padrino, quien siempre va a ser la caja negra de este tema.
digamos, el poner el nombre de Padrino sobre la mesa y el vincularlo a una posible negociación con Estados Unidos, pues tensiona un poco las cosas, porque dentro de los rumores al interior de la Revolución Bolivariana se dice que Diosdado Cabello y Padrino tienen diferencias muy fuertes y que en algunos momentos del proceso político ha sido esa tensión lo que ha generado, digámoslo así, una especie de equilibrio dentro del chavismo. Padrino es un militar un poco atípico porque lleva demasiado tiempo ejerciendo el Ministerio de Defensa. De hecho, es el ministro de Defensa con más tiempo en la historia de Venezuela. Tiene muchísimo poder implícito y obviamente pues su pronunciamiento de hoy, que se da sobre las horas del mediodía, ya marcaba un tono, porque los militares como que se estaban midiendo tiempo. Es más, él lo dice. Estábamos contando qué era lo que había sucedido, porque muy seguramente al interior de las filas trataron de identificar quiénes estaban con el régimen y quienes no. Se estuvieron pasando lista, tratando de contabilizarse muchas de las guarniciones, tanto de la Guardia Nacional como de los militares, de los soldados, del ejército en pleno. No se permitió mayor movilización porque creo que tenían dudas respecto a la lealtad de estos componentes. Es demasiada información la que está circundando y hay que tener muchísimo cuidado, porque muchas veces la gente cree ver algunos movimientos. Incluso yo he escuchado versiones que dicen que lo que ocurrió hoy es porque ya se estaba negociando una salida del régimen, pero puntualmente de Nicolás Maduro, y una reacomodación del chavismo para tratar de continuar, y que lo que sucedió, la salida de Guaidó y de Leopoldo López tan temprano, era para evitar que ellos hicieran un proceso de transición donde pudiesen nombrar a un tercero o a un cuarto que no tuviese tan mala prensa para darle continuidad. Son demasiadas informaciones cruzadas. Lo que toca hacer es un poco más prudente, y de hecho los medios tradicionales, yo lo decía desde esta mañana, los medios tradicionales tienen un papel que jugar, porque como hay tanta información en las redes sobre Venezuela, son los medios los llamados a verificar la información y a corroborar la información cuando se presenta. Si uno se pone a creer en todas las redes de WhatsApp o en todo lo que está rodando por Twitter, pues de hecho ya Nicolás Maduro hubiese caído hace rato. Ronald, pero hay una información que ha dejado mucho que pensar y tiene que ver con Donald Trump. Él ha dicho clarísimo, y su gobierno lo ha dicho, si sigue el soporte de Cuba a Venezuela, habrá un embargo total. Eso está confirmando que Cuba está metida ahí, y de una u otra manera confirma que fueron los cubanos y los rusos los que no dejaron que se cayera Maduro hoy. De hecho, durante toda la última semana se ha dado mucho ruido en dirección a que los cubanos estaban mandando información a las redes sociales para tensionar el día de mañana, el 1 de mayo, que era el día realmente citado. Recordemos que, por ejemplo, el 23 de febrero, cuando se dieron los eventos para el intento del paso de ayuda humanitaria, la mayoría de los mensajes que salieron con etiqueta en favor de las etiquetas del gobierno, es decir, aquellas etiquetas que el oficialismo trató de posicionar, fueron etiquetas que venían desde Turquía. Es decir, no fueron trinos que salían de Venezuela, sino los cuerpos de seguridad ya han determinado que esas etiquetas venían desde Turquía. Hay un montón de actores y obviamente Cuba es uno de ellos. Uno de los temas más fuertes que se da al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este momento es que los militares venezolanos que han mostrado en algún o en otro momento favoritismo hacia la oposición o lealtad hacia Juan Guaidó, o incluso trataron de hacer alguna escaramuza en un momento determinado para revertir la situación en Venezuela, han sido torturados por cuerpos de seguridad, pero de origen cubano, lo cual pues pone en entredicho la misma unidad de la fuerza, porque ¿por qué los cubanos torturan a los hombres de Venezuela? Eso genera unas tensiones muy fuertes, y hay actores dentro del régimen que sienten que ese papel preponderante de los cubanos es un papel peligroso. Y el mensaje de Estados Unidos es claro, que además sorprendió que el único mensaje que dio en todo el día el señor Donald Trump, que es una persona que es muy ávida en las redes sociales, fue en dirección a precisamente los cubanos y el papel que pueden llegar a ejercer dentro del sistema venezolano. Ronald, lo invitamos a que siga con nosotros porque tenemos todavía muchas inquietudes más que resolver y muchos más temas que analizar. En Bogotá, el plantón de los venezolanos terminó con la abrupta entrada de 3 jóvenes al consulado de ese país en la capital de la República. A la 1 de la tarde, 3 jóvenes venezolanos que participaban del plantón en la autopista norte con calle 103 burlaron el cordón de seguridad puesto por la policía y sobrepasaron uno de los muros del consulado venezolano en Bogotá. La realidad es que nosotros venimos acá a hacer algo que supuestamente políticamente querían hacer y no lo han hecho, donde han pasado más de 2 meses y no ha habido respuesta de nuestro consulado. Es un llamado de auxilio para todos los países, para nosotros
estar de acuerdo. Como estamos desde el extranjero, llamamos a todas las personas a que dicen la bandera al revés. Los jóvenes aseguraron que su acción era simbólica y en rechazo a la dictadura de su país, izaron al revés la bandera venezolana. Por favor, bájese. Esta mujer apoyó la toma y se amarró a una de las rejas de la representación diplomática. Esa bandera está manchada de sangre y vamos a poner la bandera de la democracia. Y soy colombo venezolana y el gobierno de Colombia reconoció a los diplomáticos de Guaidó. La policía y gestores de convivencia trataron de mediar para que los manifestantes abandonaran el consulado, pero no pudieron. Temen que como hay cuerpos policiales acá de seguridad del Estado colombiano, pues temen a que vayan a ser arrestados. El plantón había empezado pacíficamente a las 8 de la mañana. Hay algo bien importante y es que el SEBIN también se puso al lado de la Constitución. Hoy sale Leopoldo López de casa por cárcel, se cumple lo que dice nuestra ley. Ese es un movimiento enfocado al cese de la usurpación. No hay retorno. Desde hoy no hay retorno en Venezuela. Con banderas, pitos y carteles, los venezolanos en Bogotá apoyaron la llamada Operación Libertad. Una dictadura igualita a la cubana. Nunca hemos perdido las esperanzas. Hoy es un día muy importante. Hoy inició el cese de la usurpación en Venezuela. Lo que veníamos trabajando hace muchos años y lo que veníamos gestando desde principios de este 2019. En medio de las arengas y los gritos de libertad, ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! muchos manifestantes no pudieron evitar el llanto. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. Hacia las 6 de la tarde, uno de los jóvenes salió voluntariamente de la sede diplomática. 2 más continúan adentro. El Grupo de Lima anunció que se declara en sesión permanente y citó a sus integrantes para una reunión extraordinaria. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo aseguró que lo de hoy es un paso más hacia la caída del régimen de Maduro. Luego de una reunión a través de videoconferencia, el canciller anunció que los 14 países del Grupo de Lima siguen respaldando el proceso encabezado por Juan Guaidó. El Grupo de Lima se declara en sesión permanente y decide reunirse de manera presencial el próximo viernes 3 de mayo en la ciudad de Lima. Lejos de lo que afirmaron el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, para el Grupo de Lima la movilización que encabezó hoy Guaidó es totalmente legítima. Expresan su pleno respaldo al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para recuperar la democracia en Venezuela y rechazan que dicho proceso sea calificado como un golpe de Estado. De hecho, aseguran que la integridad de quienes salieron a las calles a pedir el fin del régimen es responsabilidad de Nicolás Maduro. Advierten sobre la responsabilidad directa de Nicolás Maduro y de los cuerpos armados y de inteligencia al servicio de su régimen ilegítimo por el uso indiscriminado de la violencia. El canciller recalcó que los sucesos de las últimas horas en Venezuela hacen parte de la consolidación de una transición que permita la salida de Maduro del poder y la convocatoria de elecciones libres. Las dictaduras nunca se caen de la noche a la mañana. Siempre se genera un proceso de creación de condiciones hasta el día del desenlace final. Según nuestra visión, eso es lo que está pasando en Venezuela. Desde esta mañana, el presidente Iván Duque expresó su enérgico respaldo a la movilización encabezada por Guaidó. Hacemos llamado a militares y al pueblo de Venezuela para que se ubiquen del lado correcto de la historia, rechazando dictadura y usurpación de Maduro. Regresamos y continuamos con esta emisión especial de Red Más Noticias. Hoy hablando con todos ustedes de lo que pasa en Venezuela, donde no ha sido un día normal. Y la capital de Estados Unidos fue uno de los principales escenarios desde donde salieron diferentes reacciones durante la Operación Libertad. Donald Trump aseguró estar muy pendiente de la situación en Venezuela. Estoy monitoreando muy de cerca la situación en Venezuela. Estados Unidos está con la gente de Venezuela y su libertad. Horas más tarde advirtió a Cuba. Si las tropas y milicias cubanas no cesan de inmediato las operaciones militares y de otro tipo con el propósito de causar la muerte y destrucción de la Constitución de Venezuela, en la isla de Cuba se impondrá un embargo total y completo, junto con sanciones del más alto nivel. Uno de los primeros en pronunciarse fue el secretario de Estado Mike Pompeo. Hoy el presidente interino Juan Guaidó anunció el inicio de la Operación Libertad.
El gobierno de Estados Unidos apoya completamente al pueblo de Venezuela y su petición de libertad y democracia. La democracia no puede ser derrotada. Seguido por el vicepresidente Mike Pence. A Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y todas las personas de Venezuela que aman la libertad y que se están tomando las calles hoy en la Operación Libertad, estamos con ustedes. América estará con ustedes hasta que se restablezca la libertad y la democracia. Vayan con Dios. Desde Washington, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, nombrado por Guaidó, hizo un llamado a Maduro. Aprovechamos para hacer un llamado al dictador Nicolás Maduro. Es hora de dejar el poder. Es hora de que su ambición no lleve a Venezuela a más sufrimiento. Es hora de facilitar el proceso de transición. Negó que se trata de un golpe de Estado. Quiero ser también muy claro. Esto no es un golpe de Estado. Esto es un proceso constitucional, democrático, apoyado en nuestra Constitución. Hecho por un civil, representado en este momento por su presidente interino, Juan Guaidó. También desde Washington, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a través de su cuenta en Twitter, apoyó la denominada Operación Libertad. Como era previsible, de lado y lado salieron los países aliados a respaldar sus posturas. Del lado de Venezuela lo hicieron los rusos, los cubanos, los bolivianos. Y del lado de Guaidó, el Grupo de Lima, los Estados Unidos y Brasil. El presidente de Bolivia y aliado ideológico de Maduro fue uno de los primeros en reaccionar. Acusó a Estados Unidos de respaldar un golpe de Estado en Venezuela. Condenamos enérgicamente el intento de golpe de Estado en Venezuela por parte de la derecha que es sumisa a intereses extranjeros, seguros que la valerosa revolución bolivariana a la cabeza del hermano Nicolás Maduro se impondrá a este nuevo ataque del imperio. Hizo un llamado a los países de la región. Convocamos a gobiernos de América Latina a condenar el golpe de Estado en Venezuela e impedir que la violencia cobre vidas de inocentes. Sería un nefasto antecedente dejar que la intromisión golpista se instale en la región. El diálogo y la paz deben imponerse sobre el golpe. Lo mismo hizo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los traidores que se han colocado al frente de este movimiento subversivo han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la ciudad para crear zozobra y terror. Cuba, junto al gobierno legítimo de Venezuela, que enfrenta con serenidad y coraje nuevo intento de golpe de Estado de la derecha proimperialista, con la complicidad de Estados Unidos y gobiernos lacayos de la región. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aliado clave del régimen venezolano, se reunió con asesores de seguridad para analizar la situación en Venezuela durante un consejo de seguridad. Así lo confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, condenó la situación. Como país que luchó contra golpes de Estado y que ha experimentado las consecuencias negativas causadas por golpes, condenamos el intento de golpe en Venezuela. El mundo entero tiene que respetar las decisiones democráticas de la gente en Venezuela. Países de la región y fuera del continente también se manifestaron, pero para expresar su apoyo a Guaidó, el presidente de México hizo un llamado al diálogo. Solución pacífica en los conflictos. No intervenir en estos casos. Es muy clara nuestra postura. Desde Brasil, Jair Bolsonaro aseguró que siguen de cerca la situación. Brasil acompaña con bastante atención la situación en Venezuela y reafirma su apoyo en la transición democrática que se procesa en el país vecino. Brasil está al lado del pueblo de Venezuela, del presidente Juan Guaidó y de la libertad de los venezolanos. Desde Argentina, Mauricio Macri aseguró: apoyamos más que nunca la democracia en Venezuela. Celebramos la liberación de Leopoldo López y acompañamos la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad. Reconocemos al presidente encargado Guaidó, a la Asamblea Nacional y desconocemos la autoridad del dictador Maduro. Lo mismo hizo el presidente de Chile y el gobierno de Perú. Reiteramos nuestro total apoyo al presidente Guaidó y democracia en Venezuela. Dictadura de Maduro debe terminar por la fuerza pacífica y dentro de la constitución del pueblo venezolano. Así se restablecerán las libertades, la democracia, los derechos humanos y el progreso en Venezuela. Respaldamos plenamente al presidente interino Juan Guaidó en su lucha por recuperar la democracia en Venezuela. El régimen usurpador y dictatorial de Maduro debe llegar a su fin. El gobierno español espera que no haya derramamiento de sangre e hizo un llamado a una transición pacífica.
Reino Unido espera una resolución pacífica. Francia sigue de cerca la situación. Costa Rica manifestó su respaldo y el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, a la espera de una transición en Venezuela. Y volvemos aquí al set con nuestro invitado, con Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Y me gustaría volver con usted, Ronald, acerca de las palabras que pronunciaba el canciller Carlos Holmes Trujillo. Él decía, la dictadura no es un tema que se tumba de un día para otro, esto es un proceso. Y escuchaba yo también a la diputada opositora Gaby Arellano en medios de comunicación decir justamente lo mismo. Nosotros desde la oposición, desde enero, lo que hemos hecho es crear como escenarios que nos lleven a avanzar en cada una de las fases hasta lograr nuestro objetivo. Entonces, ¿qué le quiero preguntar yo? Después de lo ocurrido hoy, de lo que ha sucedido hasta ahora, ¿en qué fase del proceso queda la oposición? Bueno, realmente cuando uno mira en el largo plazo lo que ha venido sucediendo en Venezuela, se ha dado un cambio y una situación a favor de la oposición. Primero, el chavismo ya no cuenta con las mayorías electorales. El 2015 se quedó demostrado que a pesar de cambiar las reglas del juego, de poner los distritos de forma tal para lograr mayor representatividad en la Asamblea Nacional, no lo logró y de hecho la oposición le arrebató la Asamblea Nacional. Ahí quedó demostrado que el camino electoral que el gobierno supuestamente mostraba como uno de sus grandes éxitos no existía. La oposición había crecido en sus números electorales y contaba con el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Posteriormente vimos cómo el régimen de Nicolás Maduro crea la Asamblea Nacional Constituyente y con eso se rompe ya por lo menos lo que se había considerado hasta ese momento el autoritarismo competitivo y se entra de lleno o de facto ya a lo que se conoce como dictadura y así lo reconoció el mundo. Muchos estados alrededor del mundo empezaron a reconocer que ese era un proceso fraudulento y Hugo Chávez dejó, la lógica de Hugo Chávez, que era que su proyecto se veía como un proyecto de democracia participativa y protagónica, eso desapareció. El régimen bajo la dirección de Nicolás Maduro ya empieza a ser visto como lo que es, como una dictadura que pretende cambiar las instituciones, ponerlas a su favor para así mantenerse en el ejercicio del poder. Su elección presidencial careció de legitimidad, no solamente porque el sistema electoral venezolano ya tenía importantes fallas denunciadas desde la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, sino por la baja participación, por los niveles en que se dio, como la forma en que se dio, toda la estructuración de la misma elección, así que el régimen quedó en un entredicho e internacionalmente ya no fue reconocido. Todo ese fue un proceso que fue construyendo la oposición y este año particularmente en el momento en que Voluntad Popular debía asumir la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente y con unas elecciones que no eran reconocidas ni siquiera por nosotros, que somos el vecino más importante de Venezuela, se dio lugar a lo que está pasando hoy y es que Nicolás Maduro ya no es reconocido por un grupo importante de países del hemisferio y del mundo como el presidente. Entonces, sí hay avances de la oposición, aunque muchos a veces decimos aquí no está pasando nada y creemos que la cosa se está como enfriando. Sí ha avanzado la oposición. Sin lugar a duda, el proceso ha ido cambiando. Tristemente, también hay que decirlo, hay un deterioro terrible de los venezolanos. Estamos viviendo una crisis humanitaria que ha implicado la salida de más de 3,7 millones de venezolanos. Estamos viviendo una crisis en servicios públicos que han hecho que importantes zonas del país se queden sin flujo de agua y sin flujo de energía por varios días y estamos viendo un cierre de frontera que para el caso de Venezuela es muy grave porque Venezuela en este momento dependía de una migración pendular que venía y conseguía los productos y medicinas en Colombia y podía regresar. Hoy esas personas no lo pueden hacer legalmente y lo tienen que hacer por las trochas y por pasos ilegales, arriesgando su vida e incluso muchos de ellos han muerto ahogados en los ríos pasando en esta temporada de lluvias. Entonces, tristemente, el mundo llegó a entender que el régimen de Nicolás Maduro y el deterioro al que había llevado a Venezuela solamente fue tangible hasta que llegamos a estos números rojos. Solamente por dar un dato, durante el primer gobierno de Nicolás Maduro fallecieron 155.000 venezolanos de forma violenta, más de 7.000 de ellos por resistencia a la autoridad únicamente en el 2018. Profe. Eso es una cifra absurda. Entonces, ¿quién va ganando el partido hoy, en este momento? ¿Maduro o Guaidó? Lo van perdiendo los venezolanos mientras esto continúe así. ¿Quién lo va ganando, Maduro o Guaidó? Decir que ¿quién va a ganar? Recordemos que la Revolución Bolivariana es uno de los pocos, el único caso en América Latina de una dictadura que ha caído y ha vuelto. Okay. Porque recordemos que Hugo Chávez estuvo por fuera del ejercicio del poder después de un golpe de Estado y aún así regresó. Entonces, nada está dicho hasta que, Venezuela entre en la reconstrucción y más cuando unos sectores, como el sector de Diosdado Cabello y Freddy Bernal, dicen que independientemente de que caiga el régimen, ellos están dispuestos a irse a la subversión para hacer que la transición
no pueda ser llevada a cabo. ¿Qué quiere decir? Que Venezuela se convertiría en un territorio de conflicto y los colombianos sabemos lo que significa eso. Imagínense, tremenda amenaza, irse a la subversión. Pues a Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, Paula, por la invitación. Buenas noches para usted, que pueda dormir, porque me imagino que usted va a seguir allí muy pendiente de todo lo que suceda. Y vamos con otra noticia internacional de la que hoy habla el mundo. Después de 3 décadas a la cabeza de la monarquía más antigua del mundo, el emperador japonés Akihito dice adiós por su avanzada edad y problemas de salud. En una ceremonia que duró poco más de 15 minutos, Akihito se convirtió en el primer emperador en casi 2 siglos en abdicar. El pasado 23 de diciembre, el emperador japonés Akihito, acompañado por su esposa Michiko, anunciaba su abdicación como máximo jerarca del imperio japonés. Estoy llegando al final de mi viaje como emperador y quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todas las personas que me aceptaron y continuaron apoyándome como el símbolo de este estado. Akihito se convirtió en emperador número 125 el 8 de enero de 1989, justo un día después de que su padre Hirohito falleciera. Comenzaba así la era Heisei, como Akihito denominó su mandato, la era cuyo significado era la paz en todos lados. Me llena de tranquilidad que mi abdicación llegue a su fin con un Japón libre de guerra. Pero Akihito tiene 85 años y sabe que su avanzada edad y sus problemas de salud no le permitirán entregar el 100% de sus capacidades al pueblo japonés. Es por esto que hoy formalizó su abdicación. El emperador, quien estuvo frente a la Nación del Sol Naciente por 30 años, apareció en uno de los corredores de su palacio vestido con prendas tradicionales del Japón como parte del ritual de abdicación. Un ritual que no se celebraba en el país asiático hacía 200 años. Miles de japoneses se reunieron a las afueras del palacio para escuchar el que sería el último discurso de Akihito como emperador. Un día gris y lluvioso en Tokio, como si el cielo también supiera que este era un día triste para Japón. Luego, vestido de gala con un elegante frac y acompañado de su familia, principalmente de su esposa, la emperatriz Michiko, con quien ha caminado de la mano 60 años, pronunció el tan esperado discurso. Es una suerte que haya podido cumplir con mi deber de emperador con profunda confianza y respeto por los japoneses durante 30 años desde mi ascenso al trono. A las personas que me aceptaron y apoyaron como símbolo, expreso mis gracias de todo corazón. Junto con la emperatriz, espero desde mi corazón que la nueva era Reiwa, que comienza mañana, sea pacífica y fructífera, y oro por la paz y la felicidad de nuestro país y del mundo. Akihito se despidió de sus seguidores con una tradicional venia, despidiendo así la era Heisei y dándole la bienvenida a la era Reiwa, la era sobre la que su sucesor, su hijo Naruhito, reinará. El significado detrás del nombre de Reiwa es que la cultura nace y se nutre a medida que los corazones de las personas se dibujan hermosamente juntos. Mañana Japón despertará con un nuevo emperador y con él una nueva era, la era Reiwa, la era de la hermosa armonía que iniciará cuando Naruhito, hijo de Akihito, asuma el trono como emperador de Japón. Y mucha atención, Nicolás Maduro, después de haber sido el gran ausente durante toda la jornada de este día, acaba de aparecer en el Palacio Miraflores y esto fue lo que dijo al pueblo venezolano. Desde Miraflores reapareció Nicolás Maduro y uno de sus anuncios apuntó a desmentir al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Decía Mike Pompeo en la tarde que yo, decía Maduro, tenía un avión prendido para irse para Cuba, para huir. Y los rusos lo bajaron del avión y le prohibieron que saliera del país. Señor Pompeo, por favor. Falta de seriedad. El mandatario también arremetió contra la Casa Blanca. En los Estados Unidos de Norteamérica no había habido un gobierno tan loco como este. Si uno revisa los Twitter que ha lanzado Donald Trump y su pandilla, Bolton, Pence, Pompeo, etcétera, dice
¿Qué desequilibrio mental puede haber en esta gente? ¿Cuánto odio en esta gente? Salió al paso a las versiones según las cuales la base militar de La Carlota había sido tomada por militares que le habían expresado lealtad a Juan Guaidó. Nunca jamás estuvo tomada. La base militar de La Carlota, como todas las bases militares, estuvieron en alerta total. Tal y como lo hizo más temprano su canciller, responsabilizó a Colombia de lo que denominó como un golpe de Estado. Que pretendió ser la más sangrienta, la más violenta, dirigida desde Bogotá por factores de la oposición golpista, Julio Borges. Presentó unas pruebas que según él dejan en evidencia el engaño al que fueron sometidos los militares que participaron en la Operación Libertad. Ya ustedes podrán ver y han visto seguro por redes sociales cómo apostaron en las alturas del distribuidor 4 ametralladoras. Me pregunto yo, 4 ametralladoras de alto calibre, ¿para dispararle a quién? ¿Para enfrentar a quién? Lanzó una fuerte advertencia en contra de quienes participaron en los hechos de hoy. El mismo destino que tuvieron un grupo de militares que se fueron a Cúcuta el 23 de febrero, abandonados. Los usaron y los abandonaron y los están desalojando y amenazando de expulsión desde Colombia. Ya verán el destino que tienen los traidores al juramento, a la causa, al legado, a la Constitución y a nuestro pueblo. Agradeció a los militares y al pueblo que lo apoyaron durante todo el día y reiteró el llamado que había hecho durante la mañana en su cuenta en Twitter. Por eso le digo a todos los oficiales, a todos los soldados y soldadas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ojo pelado, máxima alerta. Todo el mundo, pues, máxima alerta frente al engaño, la mentira, el golpismo y máxima defensa de la verdad moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nombró 3 fiscales para que investiguen los hechos ocurridos este 30 de abril. Hay que identificar a toda esa gente que disparó e irlos a buscar y someterlos a la justicia, entregarlos a la fiscalía y a los tribunales, a todos. Están los videos de todo tipo, sabemos quiénes son, ya hay que buscarlos. No puede haber impunidad, tiene que haber justicia para que haya paz en Venezuela. Y al final hizo una convocatoria. Tenemos mañana, 1 de mayo, una gran movilización de la clase obrera en todo el país. Aquí en Caracas va a ser una movilización millonaria de hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras. 1 de mayo a la calle, pueblo, a la calle, vamos a ganar la paz, a ganar en la calle con la paz. Y bueno, yo tenía pensado un discurso en ese acto, pero después, bueno, los compañeros del alto mando gubernamental, alto mando político, alto mando militar, me recomendaron unas palabras orientadoras, información a nuestro pueblo. Por eso me pareció importante hablarles a ustedes a esta hora. Este último anuncio genera expectativa e incertidumbre entre los venezolanos, ya que minutos antes Juan Guaidó había publicado un video en el que reiteró el llamado a salir a las calles este 1 de mayo para continuar con la fase final de la denominada Operación Libertad.